Hoy aprenderemos a realizar el patrón del punto de esta colección de Elisa Up Primavera-Verano 2025 y cómo realizar la falda. Hola a todos, les doy la bienvenida otra vez a mi canal. Hoy nos encontramos en otro crochet de pasarela y vamos a trabajar con el patrón del punto de una colección reciente del 2025 de Elisa Up de Primavera-Verano con este motivo de puntos que lo vemos repetido en varios de sus diseños de esta colección, que tiene un poco de complejidad, tiene una complejidad un poquito más elevada que otros patrones que hemos estado haciendo, pero vamos a aprender a hacerlo paso a paso, así que no se preocupen. Y quédense hasta el final porque vamos a desglosar la construcción de la falda, por si alguien se quiere hacer esta falda, para ver cómo se realizaría aplicando el patrón del punto. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidos a mi mesa de trabajo, ¿cómo están? Vamos a hacer el desarrollo de este patrón. Vamos a empezar aquí con una cadena de base de 16 puntos y vamos a hacer una primera fila toda de varetas, ¿sí? Tenemos los 16 puntos, entonces lo que hacemos es levantamos 2 más, que son nuestra vareta. La primera la vamos a dejar y vamos a, en la segunda, ven que ya tenemos conformada nuestra primera vareta, nuestra segunda y nuestra tercera, ¿sí? Vamos a tejer varetas en toda la fila. En la segunda fila vamos a hacer vareta, cadena, como lo pone aquí. Y en la tercera otra vez vamos a hacer todo varetas, ¿sí? En el hueco que dejamos en la vuelta anterior hacemos una y tendremos esta parte de aquí que es la base, ¿sí? Entonces voy a tejer hasta ahí y luego vamos a ver cómo hacer esta parte más compleja, que tiene una complejidad en la dirección, pero una vez que lo sepamos leer, lo podemos hacer sin problema. Bien, llegamos a la parte que es un poco más compleja, que nos desafía un poco, a mí me ha desafiado un poco sacarla, incluso he tenido que corregir un poco el patrón, pero como vamos a cambiar el sentido del tejido, vamos a prestar atención. Antes veníamos tejiendo así, normal, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner un poquito más acá y les voy a poner el patrón ahí para que lo puedan ver. Vamos a levantar 5 cadenas, ¿sí? Sobre las que vamos a tejer aquí. Tenemos 2, 3, 5. Y luego vamos a levantar 3 más para hacer una vareta doble. O sea, van a equivaler a mi vareta doble. ¿Y qué pasa? Ahora voy a tejer sobre esta cadena de puntos. Esta es mi vareta doble. Voy a hacer una vareta normal. Aquí. ¿De acuerdo? Una vareta normal. Voy a hacer un medio punto alto, es decir, lazo, pero cierro estos dos. Y voy a hacer un medio punto y luego voy a llegar aquí y voy a hacer un punto raso, ¿sí? Aquí me quedará mi primer triangulito. Pero ¿qué pasa? Yo ahora estoy aquí abajo y yo necesito estar aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer, tal como lo pone aquí, una vez que llego a esta parte de abajo, se lo voy a poner así, así lo ven claro. Este se ve horrible ahora, pero no se preocupen que luego se va a integrar con el tejido. Una vez que estoy aquí abajo, lo que tengo que hacer es subir. ¿Y cómo voy a subir? Con puntos rasos. Ahora voy a hacer un punto raso aquí también aquí, ¿vale? En la primera voy a rasar. ¿Qué hago? Voy a subir con puntos rasos porque los puntos rasos me permiten avanzar en el tejido, aparecer en otro lado sin crear volumen o sin levantar puntos, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale. Ahora sí que estoy donde tengo que estar y ahora voy a volver a hacer 5 cadenas. Esto es solo para el principio. 5 cadenas y ahora voy a dejar 1, 2, 3 en la cuarta. 1, 2, 3 en la cuarta voy a picar, ¿sí? Vale, 1, 2, 3, 4 en la cuarta pico, deslizo con un punto raso, hago un punto raso en el primero y luego en la segunda levanto y hago un medio punto y voy agrandando. Voy a lazar para hacer medio punto bajo, cierro, una lazada, una vareta normal y ahora 2 lazadas y hago mi vareta doble. ¿De acuerdo? Ven, ahora ya tiene un poco más de forma y color. Sigo haciendo lo mismo, lo voy a hacer otra vez porque esta parte es un poco más compleja. 5 cadenas. Voy a dejar 3.
1, 2, 3. En la cuarta voy a picar. Voy a picar y voy a hacer un punto raso. ¿Qué hago aquí? En la primera, otro punto raso. Uy, otro punto raso. Un medio punto alto, una vareta y una vareta doble en el final. ¿Ven? Me van quedando los triangulitos montados e integrados en el tejido. Vamos a acabar de hacer los que quedan hasta el final de la muestra y ahora vemos cómo hacemos el resto. Bien, ahora vamos a seguir normal, ¿sí? Vamos a volver a trabajar de esta manera, en esta dirección, pero ya tenemos nuestros triangulitos, nuestro calado con triangulitos que queda muy vistoso cuando está combinado con otros puntos. Vamos a levantar 4 cadenas, ¿sí? Y vamos a, en el hueco, esta es fácil, esta vuelta es fácil, vamos a hacer 4 cadenas, vamos a hacer arcos de 4 cadenas y en cada hueco vamos a picar un medio punto, ¿sí? Vale. Está aquí, está muy bien, muy fácil. Llegamos aquí, otro medio punto. Bien, vamos a girar, ahora vamos a hacer grupos. Estos grupos de 3 varetas en cada arco picado, también muy fácil. Vamos a levantar 3 cadenas porque hacemos 3 varetas, ¿sí? Una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas. Y lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta también es bastante sencillo, que es hacer los mismos arcos, pero aquí picados, ¿ven? ¿Dónde estoy? No, perdonen. En la próxima hacemos otro triángulo, pero esta vez lo hacemos invertido, ¿ven? Vamos a ver cómo lo hacemos. Este es más fácil. Bien, una vez que acabe esta vuelta, ahora lo que vamos a hacer, voy a poner de este lado para que lo veamos, es levantar y unir la última vareta, la vamos a picar aquí. Esta es un poquito más fácil, pero es el mismo método, ¿sí? Hacemos 5 cadenas, ¿sí? En la primera hacemos un punto rasado, en la segunda hacemos un medio punto alto, esto sigue igual, una vareta normal y una vareta doble. Ahora vamos a ver cómo picamos. Bien, tenemos nuestra vareta doble y lo que hacemos es picar un medio punto aquí. Me van a quedar los picos sueltos, que luego en la siguiente vuelta los voy a enganchar, pero ahora me van a quedar los picos sueltos. Entonces, 5 cadenas, voy a hacer una más para poder hacer el punto raso, medio punto, media vareta, vareta normal y vareta doble, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Medio punto aquí. ¿Qué pasa? Que me confundí porque queda como un arco también aquí, pero el arco está conformado por la vareta. Vamos a acabar toda la vuelta y ahora vemos cómo enganchamos estos picos. Bien, lo hemos logrado. Tenemos los picos que se ven así. Vale, ahora los tenemos que agarrar. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a subir hasta la cima, digamos, del pico de esta vuelta, pero vamos a hacer puntos deslizados. Son puntos que no se ven y que nos permiten llegar a otros lugares, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a hacer un medio punto en este pico. ¿Qué hacemos? 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas. 3. ¿Y qué hacemos? Enganchamos la punta del pico y haciendo un medio punto. 3 cadenas, un medio punto. 3 cadenas, un medio punto. Y así estaríamos cerca de terminar la muestra, o sea, la repetición del patrón. Les quiero mostrar algo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? La siguiente vuelta es todo varetas. Hacemos 3 dentro,
porque tenemos 3 cadenas, entonces tenemos que tener la misma cantidad de puntos, 3 varetas, una vareta aquí en el medio, ¿de acuerdo? Y luego repetimos. ¿Qué hacemos? Repetimos esta parte y luego repetimos esta. Les voy a mostrar algo importante. Ahora les voy a decir lo que les quiero mostrar. Bien, este es el patrón de repetición, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Les voy a dejar también el gráfico. Vamos a ver en el original, ¿sí? Esta falda, ¿qué pasa? Este patrón es recto, ¿sí? No tiene aumentos, pero la falda que va ganando bastante más vuelo. Fíjense en este detalle, que también se ve en esta misma falda. Vamos a ponerlo aquí, a ver si se puede ver. Fíjense que aquí, entre uno y otro triangulito de estos, no hay ningún punto. ¿Lo ven? Esto es cuando han cerrado la vuelta, pues se hace otro y ya está. No importa si exactamente no queda el mismo espacio aquí, cuando estoy cerrando una vuelta en una falda, siempre y cuando el patrón se mantenga, es decir, yo tenga los triángulos que me faltan, ¿sí? Aquí en este modelo yo puedo ver, a ver si lo pueden captar, que hay aumentos aquí. Yo no haría los aumentos en las varetas caladas porque se ven. Yo los repartiría en esta parte, ¿sí? A medida que vamos haciendo vueltas, se van repitiendo. Y luego voy cerrando la vuelta repitiendo este patrón. Y si en el final de la vuelta me queda uno colgado, como ha quedado aquí, que se me juntan dos, no importa. Lo cierro y voy haciendo. Entonces yo lo que haría sería ir agregando algunas varetas repartidas en las filas que tienen todo vareta tupida y luego continúo con este patrón siguiendo el gráfico que pone cada cuántas varetas tengo que hacer un triángulo de estos. Esto se respeta, pero aquí puede haber muchas más varetas en la siguiente franja, ¿sí? O sea que si quieren hacerse la falda, pueden empezar con los puntos montados para una cintura. Aquí no se ve, en las fotos no se ve, pero yo creo que aquí habría una cremallera en esta parte. O sea que de momento aquí no se hace la vuelta completa, ¿sí? Para que pueda pasar la falda. Y luego se van haciendo aumentos en estas partes y se repite el patrón hasta que tiene la falda, el largo y el vuelo que quieran. Hay otro motivo que está hecho es un vestidito con este mismo punto, pero es mini, entonces el aumento no es tan grande o quizás no tiene aumentos, es una falda recta. Pero para que vean cómo han de aumentar si quieren hacerse la misma falda o un vestido con el mismo patrón. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y sobre todo que puedan utilizar este patrón de punto para hacer nuevas creaciones. Cuéntenme si lo van a utilizar, si lo están utilizando, luego cuéntenme los resultados. Si quieren también me pueden mostrar lo que están haciendo a través de mis tutoriales en mi Instagram y me pueden seguir también por ahí. Nos vemos en otro crochet de pasarela. Hasta la próxima.